Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Ferial Dev. Hoy vamos a hacer el tutorial de programación objetos en Kotlin. Este tutorial será una introducción a todos los conceptos base de programación orientada a objetos aplicada al lenguaje Kotlin. Así que sin más preámbulos, vamos para allá. Bien, para empezar con la programación orientada a objetos, cabe definir primero qué quiere decir el concepto de clase y objeto. Básicamente, una clase es como la plantilla que se le da a algo, que contendrá sus características o funciones. Un ejemplo sencillo, si tenemos la clase persona, por ejemplo, Manolo sería un objeto de la clase persona porque es una instancia de una persona, es decir, es una persona que viene dada por las características que tiene una persona y las posibles funciones que vaya a tener. A nivel de programación, cuando hagamos un objeto vamos a tener que instanciarlo a partir de una clase, que sería como la plantilla. A nivel de código esto es muy simple. Vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a ir a New, Kotlin Class, y como veis aquí podemos crear un class, una interface, un file, un data class, en un class, class, annotation y object. Todo esto tiene que ver con programación orientada a objetos, ya que Android, al utilizar programación orientada a objetos, su sistema se basa en eso. Y podemos crear todo tipo de conceptos de programación orientada a objetos. Ahora de momento solo hemos aprendido qué es una clase, pero como podéis ver aquí tenemos una class y un object. Y de momento vamos a empezar con la class. Le ponemos el nombre persona, por ejemplo, a esta class. Bien, aquí tendremos la clase persona. ¿Y qué tiene una persona? Tiene lo que le llamamos atributos o características. Es decir, dentro de esta clase vamos a tener diferentes características que puede tener una persona. Esta plantilla de una persona, por ejemplo, va a tener un nombre, una edad, unos apellidos y un sexo. Por ejemplo, podríamos definir estas simples cualidades que tiene una persona. Ahora, una persona también puede hacer acciones. Por ejemplo, puede hablar, puede caminar, puede correr, puede pensar y un largo etcétera. Para instanciar un objeto es tan simple como ir a cualquier parte de nuestro proyecto y declarar una variable como si fuera una variable normal, como hemos aprendido a hacer. Por ejemplo, variable Pepe, le vamos a poner igual y aquí es cuando vamos a instanciar el objeto a partir de la clase, que en este caso llamaremos a la clase persona. Como podéis ver, aquí ya me sale autorrellenado de que aquí tenemos la clase persona y la instanciamos. A la hora de crear el objeto y pasarle los parámetros, podemos hacerlo de dos maneras en Kotlin: dándole directamente el valor a la característica o atributo, o colocando el nombre del atributo es igual a tal valor. Esto está metido de nuevo en Kotlin y es una forma muy intuitiva para saber cuando creas objetos qué es exactamente cada valor que le estás pasando, y de esta forma se hace súper legible. Bien, a nosotros crear un tipo de característica personalizada aparte del propio constructor que tiene el objeto, es decir, por ejemplo, le añadimos una nueva característica llamada hobby en este caso, por defecto Kotlin nos permite acceder a dicha característica desde fuera al llamar al objeto y setearle un valor, es decir, usar su método getter y setter que viene implícito ya en Kotlin. Básicamente un método getter es una función que sirve para llamar al valor de dicha característica desde fuera, y un setter lo mismo pero para setearle el valor, es decir, reemplazar o añadirle el valor a esa característica. Podemos desde Kotlin personalizar el método getter y setter que tiene cada atributo, haciéndolo de esta manera, donde field se refiere a dicho atributo. En el caso del método set, value es el método que le vamos a setear desde fuera. Como veis, yo aquí le estoy añadiendo que en el get, además de añadirme el valor que tenga hobby, le voy a añadir un punto, y en el set le voy a reemplazar el valor que me venga de fuera y le voy a añadir siempre y fútbol. Por ejemplo, si vengo aquí a Pepe y llamo a hobby, si le seteo un valor A, me va a imprimir A y fútbol, ya que en el set teníamos A y fútbol. En cambio, si llamamos simplemente a Pepe hobby, estamos llamando al método get, que nos va a devolver el valor de hobby en ese momento más el punto que le habíamos personalizado nosotros. Como veis que dimos en la lección anterior de los modificadores de visibilidad que hay en Kotlin, podemos aplicárselos también tanto a las características de una clase o a sus métodos o funciones. Bien, otro concepto de la programación orientada a objetos en Kotlin es que también podemos declarar clases dentro de una clase, es decir, como clases anidadas. Por ejemplo, dentro de clase persona podríamos tener clase hijo, y aquí tendríamos una clase anidada dentro de la clase persona. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros desde fuera podríamos crear una clase hijo llamando a persona.hijo, instanciarla como si fuera otra clase. Pero hay un concepto muy similar, que es el concepto de inner class, que es básicamente añadirle aquí un inner delante de class a hijo
Y la diferencia que hay con este tipo de clase son dos. La primera diferencia es que al instanciar el objeto hijo, vamos a tener que instanciar primero el objeto padre, que va a ser en este caso persona. Y la segunda diferencia es que desde esta inner class ahora vamos a poder llamar a atributos de todas las clases que haya por encima de esta inner class. Por ejemplo, si llamamos a joven, cosa que si quitáramos inner class nos daría error, ya que no podría acceder a un atributo o función de las clases superiores a esta clase, ya que una clase anidada solo puede acceder a sus propias características y funciones. Otro concepto es las sealed classes, que básicamente una sealed class es una forma de decir a Kotlin de que esa clase va a tener clases descendientes, va a tener subclases que solo se van a poder usar desde el mismo archivo. Como veis desde fuera, nosotros ya no podemos usar nada de lo que tenemos en ese fichero, ya que una sealed class solo se puede instanciar objetos dentro de ese propio archivo. Y por último, entrando en el concepto de herencia, que es un concepto clave en la programación orientada a objetos, tenemos que en Kotlin para heredar de clases tendremos que usar la palabra open en una clase, para que una clase hija pueda extender de la padre. Me explico. Herencia en Kotlin es básicamente una forma de heredar las propiedades o funciones que tenga nuestra clase padre. La clase padre en este caso sería persona, y la clase hijo, por ejemplo, sería, valga la redundancia, hijo de la clase persona. Nosotros, para extender de una clase hijo de una clase padre puede ser cualquiera. Para extender, lo único que tendremos que hacer es colocar el símbolo de doble punto y el nombre de la clase que queremos extender. Y al extender de la clase tendremos que instanciar la clase persona, ya que estaremos heredando de ella. Ahora, teniendo esta clase hija extendida a la padre, podremos llamar a los métodos que tiene el padre. Voy a hacer un ejemplo más claro. Vamos a crear otra clase llamada hermano, y hermano, que es una clase, va a extender de persona. Por defecto, cuando instanciemos esta clase hermano, va a tener los atributos de nombre Pepe, edad 21, apellidos Pepito Pepa, y sexo hombre. Ya va a tener estos atributos definidos. Y no solo sus atributos, sino que va a tener también sus métodos. Ahora vamos a poder crear otra variable llamada hermano, que sea de tipo hermano, y llamar a funciones de la clase persona, ya que hermano está extendiendo de persona. Por ejemplo, hablar. O podemos llamar desde hermano a un atributo que tenga persona, por ejemplo, el hobby. También hay otro concepto en programación orientada a objetos llamado interfaz. ¿Qué es una interfaz? Vamos a verlo muy simple con código. Para crearlo iremos a crear una clase como si creáramos una normal, iremos a Kotlin Classifier, crearemos interfaz. Por ejemplo, interfaz de ser vivo. La diferencia fundamental entre una interfaz y cualquier tipo de clase es que básicamente una interfaz no almacena estado. ¿Qué quiere decir estado? Que no va a tener sus propios atributos, no puede tener almacenado datos temporales, es decir, en el objeto. Es un patrón para definir el comportamiento que va a tener algo. Por ejemplo, podríamos decir que un ser vivo tiene un comportamiento llamado vivir y otra función llamada morir. Ahora nosotros podemos implementarle este comportamiento a la clase persona. ¿Cómo? Pues como si hiciéramos un extends, es decir, una extensión como hicimos antes con los dobles puntos, pues para implementar una interfaz en Java sería usando la palabra implements, pero en Kotlin vamos a hacerlo igual que si hiciéramos un extends, es decir, dos puntos y la interfaz ser vivo. Ahora Kotlin nos marca un error porque nos obliga a que apliquemos ese patrón de comportamiento. ¿Veis? Aquí nos dice implement members y le ordenaremos que implemente los dos métodos de la interfaz, ya que si implementamos uno va a seguir dándonos error. Tenemos que implementar absolutamente todos los comportamientos que tenga la interfaz. Y aquí entra en juego una de las palabras clave en herencia también, que es la palabra override, que básicamente override quiere decir sobreescribir. En este caso estamos sobreescribiendo el comportamiento de la función vivir y morir que tenía la interfaz, ya que por sí misma no tiene sentido, pero cuando la aplicamos en una clase ya adquiere su significado. Vivo, hacer un println de vivo, y morir, un print de muero. Si nosotros vamos a una clase que ya ha extendido de una clase que ya tiene una interfaz, no podemos aplicarle esa misma interfaz. Si nosotros ahora vamos aquí hermano y extendemos de la interfaz de ser vivo, no nos permite extender de una clase que ya viene extendida de otras clases o interfaces. Y como último concepto fundamental de la programación orientada a objetos es el tipo de clase llamado abstract class. Para crearla hay que ir a crear como si hiciéramos una clase normal. Como veis, aquí tenemos una clase normal y para hacerla abstracta lo único que tendremos que hacer es añadirle el atributo
abstract delante de class. Y básicamente una clase abstracta lo que lo diferencia de una interfaz o una clase normal es que es una clase en sí misma de que puede tener estado y funcionalidad, pero no podemos instanciarla directamente. Es decir, no podemos hacer esto, no podemos declarar un objeto que sea directamente instanciar una clase inexistente. Lo que sí que podemos hacer es llamar a una clase que hayamos creado dentro de una abstract class, o una clase que extienda de una abstract class para instanciarla. Por ejemplo, veis que aquí tengo una clase dentro de una abstract class. ¿Os suena esto de algo? Esta es una nested class. Que esta clase también podríamos tenerla en otro fichero, ya que lo que estamos haciendo es heredar de esta clase abstracta y es la única forma de poder implementar una clase abstracta, que tener hijos que extiendan de ella y poder instanciar esos hijos. Bueno, y esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Si os ha gustado, os agradecería que dejéis un buen like, que comentéis qué os ha parecido el vídeo o si tenéis alguna sugerencia, y no olvidéis suscribiros para estar atento a todas las novedades del canal. ¡Hasta luego!